Entonces quiero presentar al doctor Víctor Pavón. Acompáñeme, vamos a conversar con él sobre este tema. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo le va? Igualmente, todo bien. Bienvenido a Buenos Días, América. Buenos días, América, sí mismo. Acá estamos intentando desmenuzar este tema, esta problemática que es multifactorial, ¿es así? Totalmente. Es un tema fascinante, pero por sobre todas las cosas, en primer lugar, hay que felicitarle al presidente Santiago Peña, porque hay que ser valientes para abordar este tema, porque más allá de lo que se podría decir en términos políticos, etcétera, la realidad es que el Código Laboral in totum debe ser modificado. De hecho, yo creo que no deberíamos tener código laboral. En los Estados Unidos, por ejemplo, no existe código laboral y es el lugar donde más la gente tiene estabilidad y gana más dinero. Y la pregunta es ¿por qué? Por dos motivos. Una, el alto grado de inversión que se tiene de luego en ese país. Y el otro motivo es que los acuerdos laborales se tienen que llevar a cabo entre las partes de manera voluntaria, lo cual es absolutamente de derecho, de justicia y por sobre todas las cosas es de orden moral. Sí. Porque aquí no se trata de sacar el contexto de la realidad, de la estabilidad. La estabilidad está en el contrato. En consecuencia, ningún trabajador, desde luego, tiene que ser menoscabado en sus derechos, pero así también lo que nosotros tenemos sobre este punto en concreto es lo siguiente. Llegado a los 9 años y medio, cuando el trabajador adquiere la estabilidad absoluta, ocurre que las empresas, de una manera genérica, prácticamente de cada 10 empresas, 9 empresas están desvinculando a sus trabajadores. Y el motivo es muy sencillo, y esto es lo que es muy importante entender, la relación entre el derecho y la economía. Es un fallo del Estado el que los legisladores colocaron en su momento, porque obviamente el populismo aquí en Paraguay es tan grande y se cree que hay que protegerle al trabajador de esa manera, cuando en realidad se le está desprotegiendo. ¿Y por qué se le desprotege? Por el grado de informalidad que tenemos en nuestro país. 80% de las microempresas y medianas empresas están fuera de cualquier tipo de control. Y enhorabuena que sea así, porque si tuvieran ese control, lamentablemente, todas esas pequeñas y medianas empresas estarían desapareciendo. En consecuencia, toda esta cuestión conlleva una señal de desincentivo para que las empresas le puedan mantener a ese empleado y de esa manera a los 9 años y medio rehacen el contrato para no tener que llegar a los 10 años. ¿Por qué? Porque se triplica el costo para de alguna manera llevar a cabo el despido. Y con un agravante, los empleados sindicalizados o los sindicatos, que ciertamente ahora son menos en el Paraguay, no tienen que trabajar llegado a los 9 años y medio. Y muchos trabajadores, lamentablemente, también de esa manera evitan así, por ejemplo, hacer traslados en sus propios negocios o en sus propios lugares de trabajo. Por ejemplo, una empresa que le dice, mira, señor, nosotros queremos que usted se vaya a tal lugar y el trabajador, pues esto es una cuestión que se da en los tribunales. No puedo porque yo tengo que tomar el ómnibus o tal cosa. Nosotros necesitamos que usted se vaya a vivir a Ciudad del Este. No hay un problema, le vamos a dar un aumento incluso, pero no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene la estabilidad absoluta. En consecuencia, no puede anclar él y decir no lo voy a hacer y uno no lo puede quitar. Así mismo, tenés que irte al tribunal y ocurre que en el tribunal nosotros tenemos, lamentablemente, este código laboral es tan nefasto que le dio tantas potestades a una de las partes en perjuicio de la otra parte. ¿Por qué eso? Porque el Código Laboral fue hecho a instancia de una idea intervencionista de orden socialista, por el cual lamentablemente existe lo que se llama el iure et de iure, que es una presunción por el cual, en caso de duda, siempre será favorable para el trabajador. Sí. Y quiero nomás agregar esto para que la gente no entienda. Por ahí algunos ya me estarán diciendo que yo soy un insensible capitalista, ¿verdad? Y que no tomo en cuenta los intereses del trabajador. Al contrario, creo que el trabajador paraguayo tiene que ser reivindicado. Porque así como estamos perdiendo una oportunidad extraordinaria. El desempleo y la informalidad en Paraguay es tan alto, producto en gran medida de este código, que en realidad, en lugar de
promocionarle a los jóvenes, Desincentiva. los desincentiva y los lleva al desempleo. Porque vamos a suponer, Salim, que yo quiera trabajar contigo y te digo, Salim, yo necesito trabajar, supongo que sea una persona joven, recién terminé el colegio y necesito seguir la universidad. Y vos que tenés un negocio, supongamos que tengas una pizzería, una lomitería, y me decís, mira, yo ahora mismo te puedo pagar 2.600.000. El sueldo mínimo es 2.800.000. ¿Qué va a pasar con nosotros? Muy sencillo, o no se hace la relación laboral que nosotros pactamos libremente, lo cual es lo correcto, y todavía más, lo que va a suceder es que yo directamente voy a entrar en la informalidad. Y obviamente no voy a tener jubilación, no voy a tener acceso al crédito, y el 80% hoy de la economía paraguaya está en esa situación. Y esto es inconcebible en un país de jóvenes, en un país que necesita trabajar, en un país donde nosotros tenemos que capacitarle a nuestros jóvenes para que precisamente ingresen al mercado formal. No puede ser que el 80% de la población económicamente activa esté en la informalidad. Y eso no se debe a que el empresario, el microempresario o el mediano empresario sea malo. Es una cuestión de costo. A ver, le quiero preguntar, don Víctor, su opinión. Usted que es un estudioso de las economías y puso recién como ejemplo a los Estados Unidos, ¿verdad? Exacto. Que es una de las economías más libres en términos de libre mercado. ¿Cuál es la sugerencia? En algún momento le entrevisté a un gran amigo, el exministro Sosa. Estábamos debatiendo si la formalización desincentiva de alguna manera la economía también. Esto de traer las inversiones extranjeras, por otra parte tenemos que formalizar la fuerza laboral. ¿Cómo podemos unir esos dos objetivos o no se van a poder unir? Se pueden unir, pero tenemos que poner los puntos sobre las IES, y esto es muy importante. Para elevar los salarios reales y crear empleos, la única forma de lograrlo es a través de el ahorro y la inversión. Si la gente no puede ahorrar en su país, o la gente que está en el extranjero, las empresas en este caso no pueden ahorrar, no van a poder invertir, porque la inversión es el resultado del ahorro. Yo me abstengo de consumir en el presente para diferirlo hacia el futuro. Y ahí yo tengo lo que se llama la noción del ahorro, lo que en la economía se llama preferencia temporal. Y de esa manera es la inversión es lo que hace acrecentar los salarios reales. ¿Por qué un trabajador norteamericano gana más que un paraguayo? No porque el paraguayo no sea capaz o no tenga el conocimiento muchas veces, porque de hecho yo conozco un caso, por ejemplo, emblemático, y para compartir nomás en esta oportunidad, Salim, y para la audiencia, que él salió de Caraguatá, no sabía hablar inglés, nunca se subió a un avión, no sabía ni decir hola en inglés. Se fue a los Estados Unidos, ahí los amigos y algunos familiares le consiguieron, se fue a Nueva York, acá no ganaba más de 1 millón de guaraníes mensuales, se fue a los Estados Unidos, en 2 semanas ganaba más de 10 millones. ¿Por qué? Porque le tuvieron lástima, porque él no sabía hablar inglés. No, por la cantidad de inversiones que hay. Y la inversión solamente se puede dar cuando hay seguridad. Ciertamente es un tema, porque este tema del mercado laboral pues, es transversal. Tiene que haber seguridad y tiene que haber rentabilidad. Lo que no puede haber es un costo como el tenemos con el Código Laboral, que se convierte en una muralla cada vez más alta. Cada vez que nosotros aumentamos el salario mínimo, apenas 2 de cada 10 trabajadores se benefician, 8 no se benefician. Y para colmo, Salim, los que más se perjudican también, además por supuesto de crear informalidad, como habíamos dicho, son las personas cuya productividad es de 3,5 millones, 4 millones, que en lugar de ganar esa suma, finalmente solamente ganan el mínimo. ¿Por qué? Porque es el salario mínimo oficial. Le perjudica a los que están fuera del mercado laboral, los jóvenes sin preparación que no tienen experiencia, obviamente, y también a aquellas que ya accedieron porque queda como una suerte de fuero de atracción del sueldo mínimo. Ahí rondan 2.800.000 el mínimo, la gente sube a 3,5 millones, 3.800.000, máximo 4 millones. Y después ya por supuesto es una cuestión de tener mejores oportunidades, o como algunos dicen, cuestión de suerte, pero la suerte pues no existe. Claro. Depende de la oportunidad y el estudio que uno tenga. Claro. Hablando un poquito de vuelta a la estabilidad, según su criterio y en su experiencia, ¿por qué la patronal o el empresario desvincula o busca hacer el clean up a los 9 años y medio?
¿Cuáles son los principales motivos? El principal motivo es el costo de llevarlo a la relación laboral, al fuero de los tribunales en términos laborales. Porque el fuero laboral, el tribunal laboral, está hecho para crear una trampa, para no crear empleos y por sobre todas las cosas para que una de las partes se beneficie en detrimento de otra. Y esto no es una cuestión solamente de ideología, esto es una cuestión de lógica política y económica por sobre todas las cosas. Porque la realidad es que hoy prácticamente el 86 al 90% de los trabajadores que están por lograr la estabilidad, se les tiene que o desvincular o por lo general cuando son personas de confianza y obviamente son personas, ¿por qué no?, que podrían seguir en la empresa, se les rehace el contrato y empiezan nuevamente de cero. Por supuesto, ¿para qué? Para que ellos puedan seguir teniendo su jubilación. Y ahí viene otro tema de fondo todavía, Salim, que yo creo que el presidente hizo bien al hablar sobre este tema de la estabilidad, que por cierto no hay todavía ningún anteproyecto, pero yo sinceramente le diría al presidente, ¿por qué no nos vamos más todavía y hacemos algo extraordinario para que el Paraguay se convierta en un faro de libertad? ¿Por qué no le decimos a las personas que a partir del año que viene van a aportar su dinero en el lugar donde ellos quieran? Sea en la jubilación, la jubilación y obviamente para su salud. Que la gente elija. ¿Cuál es el problema? La gente tiene que elegir donde mejor le plazca. Ahora, si una persona desea, desde luego, seguir aportando al IPS, no hay ningún problema que lo haga. Pero ¿por qué a todos se le va a obligar? Porque de paso eso es absolutamente inconstitucional, es inmoral por sobre todas las cosas. Arbitrario. Una cuestión arbitraria porque no está bien decirle a una persona que el 9% se va a ir al IPS, que por cierto, hay que ser sincero, aproximadamente en 7 años vamos a tener problemas muy graves con IPS, así como ya se está dando con las cajas estatales. Policías, militares y docentes están en quiebra hoy en día en el Paraguay. Ya se utiliza prácticamente 150 millones de dólares de impuestos de la gente para mantener a esos 3 segmentos. Solamente el de los empleados públicos es superprioritario. Los demás están totalmente en déficit. Este es un problema que se está, como decía el gran Winston Churchill, decía, se cierne una tormenta. O sea, se está viniendo una tormenta. Se ve un problema. Se ve un problema. Y nosotros ahora tenemos que resolver. ¿Para qué esperar que el problema caiga sobre nosotros? ¿Para qué? Para convertirnos en lo que pasó en Argentina. Para tener que tener alguna vez quizá un Milei o por unas cuestiones que por supuesto no se podrían dar quizá en Paraguay. Porque acá hay que ver la realidad. La realidad es que Paraguay tiene tantos activos estratégicos que estamos desaprovechando. Yo creo que nosotros es como un vehículo, el Paraguay es como un vehículo que tiene caja sexta y nos vamos siempre en tercera. Cuando nosotros ya podemos entrar en cuarta, en quinta y por qué no en sexta. Desde luego tomando los recaudos, claro. Desde luego protegiendo a los trabajadores. Pero ¿cómo es la mejor forma de proteger al trabajador? En primer lugar, aumentando la inversión, dándole un buen contrato. La estabilidad está en el contrato. Si yo firmo un contrato eso, ¿a qué se refiere? Y obviamente no tengo una indemnización, esa es su estabilidad. Porque la estabilidad absoluta va a ser una trampa para que finalmente el empleador tenga que ir a un lugar donde sabe que va a perder. De cada 10 juicios, y estos son informes del tribunal, en este caso del fuero laboral, de cada 10 juicios, 9 son ganados por los trabajadores a instancias de la estabilidad absoluta. Por eso es que las empresas reaccionan de esta manera, no porque sean malas, sino porque protegen nada más y nada menos que sus negocios y de luego los puestos laborales de otros trabajadores. ¿Cuál usted cree que va a ser? Porque el Estado finalmente, el Ministerio de Trabajo, tiene una tendencia, como usted está diciendo, siempre de proteger al trabajador. El Paraguay está siendo visto a nivel mundial. Ahora, no basta con ser visto. Nosotros aquí por dentro, internamente, el Paraguay tiene que fortalecerse. Está muy bien el tema de grado de inversión, está muy bien este tema de tocar el tema de la reforma del Código Laboral, pero tenemos que ir más al fondo. Nosotros, por ejemplo, no estamos haciendo todavía la reforma del sector eléctrico.
no estamos haciendo la reforma del Código Laboral, no estamos haciendo la reforma del sistema tributario y no estamos haciendo la reforma de fondo del sistema previsional, que es el tema de la jubilación, claro, de las cajas. Y en consecuencia ahora, por ejemplo, tuvimos una superintendencia de jubilaciones y pensiones que no se hizo en el Paraguay ni en 30 años, ahora se hizo y eso es muy importante también. Pero ocurre que hay un reglamento que falta llevarlo a cabo para que esto se pueda disponer. Allí hay muchos millones de dólares. Ahora bien, esos millones de dólares que, por ejemplo, se tiene, que es el aporte de los asegurados, de los cotizantes del sistema jubilatorio, se tiene que blindar y utilizarlos de una manera prudente con criterios de rentabilidad. Que no quieran algunos avivados ahora querer usar ese dinero para la timba. Eso no está bien. Ese dinero de los trabajadores, ese dinero de los empleadores tiene que ser protegido. Pero no basta con guardarlo, así como dicen la parábola de los talentos, guardarlo en un lugar para no darle rentabilidad. Claro, tenemos que darlo talento, o sea, tenemos que fructificarlo. Y eso solamente se puede hacer con un marco institucional de reglas de juego que permitan que hayan inversiones que tenemos aquí en el Paraguay. Esos millones de dólares que nosotros tenemos en el Paraguay se tienen que exponer con criterios de seguridad, claro, obviamente, pero hay un punto importante que a mí me preocupa mucho, Salini, estábamos hablando así brevemente fuera de cámara, como se suele decir, me preocupa mucho la formación del capital humano en el Paraguay. Nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, yo le he dicho a un senador del Partido Colorado, bueno, a varias personas, por ejemplo, Paraguay en su malla curricular, en las escuelas públicas, yo creo que cada joven a los 15 años de edad tiene que saber hablar un idioma extranjero. Y eso no es difícil de lograr. Sí, desde el kinder, ya desde el preescolar, etcétera, escuela inicial, y a los 15 años tiene que saber que la familia elija francés, inglés, mandarín, pero a los 15 años todos los jóvenes del Paraguay tienen que hablar un idioma extranjero. Para estar preparados para salir al mercado. Claro, por supuesto. Y hablando de mercado, tengo dos últimas preguntas, doctor. A ver, volviendo al tema de la estabilidad, de la reforma del código. Hablamos mucho del mercado, hablamos de los empresarios, pero acá nuestra teleaudiencia también nos está mirando aquellas personas que dicen, pero yo voy a ser perjudicado, ¿verdad? Porque estos temas tienen un tema sensible. ¿Qué quiere decir eso? ¿O a qué me refiero? A veces la razón, cuando salta una alerta, la razón pasa atrás y la emoción domina el análisis. Entonces yo escucho, se va a tocar la estabilidad y eso me genera un pánico, una alerta, un miedo que es comprensible. Y eso hace que yo no pueda más analizar. A mí me gustaría hablar ahora desde el punto del trabajador. ¿Qué el Ministerio de Trabajo, qué le va a ofrecer a ese trabajador? Porque yo me imagino que le va a quitar algo en una negociación y le va a decir, esto va a tener como garantía. No le veo al Ministerio de Trabajo diciéndole, voy a sacarle todo esto que tenía y ahora va a tener que... Yo no me imagino que sea así. Hablando de realidades, más allá del gusto. No, efectivamente. ¿Cómo usted ve? Es así como estás diciendo, pero primero hay que hablar con la realidad, Salim. Si nosotros nos dejamos llevar solamente por la emoción, que obviamente no deja de ser importante, nosotros tenemos que reflexionar tranquilos y analizar. En primer lugar, no se le va a sacar nada que le esté beneficiando al trabajador, al contrario. Este modelo de la estabilidad absoluta en realidad le perjudica al trabajador, porque el 86% de los cotizantes a que están llegando a los 9 años y medio, prácticamente la mayoría, se queda sin trabajo. Se queda o sin trabajo o tiene que sencillamente rehacer su contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que esa estabilidad absoluta está allí como una cuestión en donde las empresas, los empleadores y muchos trabajadores incluso se dan cuenta que negocian con sus empleadores. Señor, yo no quiero llegar a esta situación porque estoy viendo que la tendencia es que probablemente usted me va a despedir. ¿Y por qué me va a despedir? Porque si yo tengo un problema con usted, le voy a llevar al tribunal y yo le voy a ganar a usted.
Entonces el problema real es la estabilidad absoluta. La inamovilidad absoluta. Esa inamovilidad crea un desincentivo. Ya entiendo. Ahora, es cierto, esto hay que explicarlo, volverlo a explicar, y celebro, por eso había dicho Salim, que el presidente de la República haya instalado este tema. Ahora, espero y deseo que haya en primer lugar ya un anteproyecto para reflexionar sobre el tema. Claro. Pero por sobre todas las cosas, yo creo que el presidente de la República tiene una brillante oportunidad para ir un poco más. Dejen a los trabajadores y a los empleadores que elijan dónde poner su dinero. Ese sería el título de lo que yo le aconsejaría al presidente. Y yo estoy seguro, sinceramente, que va a ser bien recibido. Claro, y ahí también la falta de credibilidad del IPS o de la caja para mucha gente va a tener un beneficio, ¿verdad? A poder poner en otro lugar. Diego Martínez. Salín, quiero hacerle solo una pregunta. Ya lo dijo como respuesta, pero quiero ampliar con la consulta. Doctor, ¿hay que eliminar totalmente la estabilidad laboral absoluta o para llegar a ella como un segundo camino alternativo te propongo elevar los años? No podría ser otra salida. Ejemplo, hoy la función pública son 2 años, en la privada son 10. Elevando no podría ser el camino, aunque pueda molestar, pero no podría ser el camino también. No, justamente funciona así. Interesante lo que está diciendo Diego. Si la trampa está ahora a los 9 años, poner la trampa a los 15 años es la misma cosa. O sea, provoca un desincentivo. La estabilidad absoluta es un invento del estatismo. Solamente en los países así, emergentes y subdesarrollados, los políticos populistas pudieron haber colocado en ese código y de esa manera perjudicarle a los trabajadores, como de hecho la realidad lo evidencia. Acá nosotros no estamos hablando de una teoría, estamos hablando de un hecho. La estabilidad absoluta le perjudica al trabajador y por sobre todas las cosas no crean los incentivos para que haya más inversiones. Y lo que está diciendo Diego Salín y a los miembros de la mesa también les quiero decir, el grado de inversión está haciendo que vayan a venir más inversiones al Paraguay. Si una empresa quiere invertir en el Paraguay y se da cuenta, a la pucha, yo acá estoy viendo que a los 9 años y medio esta gente tiene la estabilidad absoluta. Yo creo sinceramente que ellos van a notar eso y eso es un inhibidor. Esa es una señal negativa. Al contrario, lo que nosotros tenemos que hacer es crear mejores condiciones para que haya más inversiones, pero eso sí, que los contratos laborales se realicen entre las partes y se establezcan las indemnizaciones correspondientes. En el contrato. En el contrato. Pero para ello también tiene que haber más competencia en el mercado. Porque un trabajador que no se encuentra a gusto o por ave motivos ya no quiere seguir en esa actividad, en ese local, en ese negocio, pues tiene que tener la posibilidad de irse a otro negocio del ramo para que él pueda fructificar su talento y su capacidad. Pero eso solamente se puede dar cuando hay un ambiente de competencia. Ahora, cuando nosotros tenemos una suerte de oligopolio y alguna suerte de influencia, de concentración finalmente de poder, eso no es bueno también. La libertad de mercado implica que los oferentes de empresas tengan que ingresar para que los trabajadores puedan tener cada vez mejores salarios. En consecuencia, la respuesta, Diego, es que realmente no hay necesidad porque la estabilidad absoluta es una trampa y no sería justo transferirlo a más tiempo. Solamente a modo de aclarar, doctor Pavón, quería preguntarle, cuando el presidente entonces menciona que la estabilidad laboral y estos 2 artículos del Código Laboral lo que hacen es frenar la generación de empleos, ¿se refiere a esas nuevas inversiones que podrían venir o si hablamos de lo que es actualmente lo que en realidad hace, frena que la gente pueda mantener sus empleos porque son despedidos al llegar a cierto tiempo? Sí me podría aclarar un poquitito esto de la generación de empleos, ¿sí? Esa es una muy buena pregunta también. Yo creo que el presidente allí, probablemente con la intención de expresar la idea, en realidad él lo que quiso es decir otra cosa, a mi modo de ver. Para crear empleos se necesitan inversiones. Exacto. Para crear empleos, el problema no está en la estabilidad absoluta.
En realidad, la estabilidad absoluta está para el que ya tiene un empleo y está llegando a los 9 años y medio. Para crear empleo, lo que nosotros tenemos que dar en el Paraguay es reducir los impuestos, derogar, insisto, porque no es algo que yo lo escribí en mi primer libro hace 20 años, derogar el impuesto a la renta personal. El impuesto a la renta personal es una gran injusticia. Tenemos que derogar ese impuesto y el IVA se tiene que ir al 5%. Nosotros tenemos que crear más trabajo en este país y convertir al Paraguay en una Suiza de América. Y en consecuencia, ese tema de la estabilidad en realidad no tiene una relación directa, sino que indirecta con la creación de nuevos empleos. Me quedé con... este es un debate apasionante. Me encantaría... tenemos que cerrar, doctor, pero brevemente para que no quede picando. Sí. ¿Por qué usted considera que va... A ver, se deroga el impuesto a la renta. Yo creo que muchos vamos a ser beneficiados directamente, pero ese Incluso impuesto... los que no pagan van a ser beneficiados. Pero ese tributo, doctor, no se usa en obras estatales, obras públicas. No. Va a aumentar la economía y eso va a compensar. Te doy un número nomás, Salim, para la gente. El peso del Estado en la economía paraguaya es del 40%. Debe ser del 20%. Nosotros ahí ya nuevamente se volvió a prender una luz roja. Tenemos 250.000 funcionarios públicos y tenemos que tener 90.000. O sea, estamos en una situación que todavía nosotros podemos corregir este tema. Y obviamente, ya que estamos hablando sobre este tema, Salim, vamos a ser sinceros. Cuando se habla de la estabilidad absoluta en el mercado laboral privado, entonces, ¿por qué también no hablamos entonces de esa estabilidad que logra el funcionario público a los 2 años? El principio en toda sociedad libre es la igualdad ante la ley. José o María, que está en el sector estatal, no puede ser más que el contribuyente que está en el sector privado, que el lomitero, que el pisero, que las personas que estamos aquí, que todos somos trabajadores, desde luego, ellos no son superiores, ellos son iguales ante la ley. Para el cierre, le quiero dar una reflexión al respecto, doctor. Señor Pavón. Sí. Tal vez este sea el único país donde el Estado obliga al sector público a pagar IPS, pero el funcionario público paga un servicio médico privado, por ejemplo. Así mismo. ¿No estaríamos en condiciones de analizar eso a futuro? También, totalmente. ¿Por qué? Porque es de una gran injusticia. Sí. Lo mismo ocurre en el sector privado y en el sector público. La realidad es muy fácil de entender si nosotros incluso usamos el sentido común. Hay una escuela muy interesante que yo le invito generalmente a los jóvenes a leer, que se llama la Escuela del Common Sense, el sentido común, de Escocia. Y es el sentido común. Si yo tengo mi dinero y me dicen a mí, mira, te conviene aportar para tu jubilación, te conviene tener un seguro por si acaso tengas problemas con tu salud. ¿Quién tiene que decidir sobre ese acto? Pues la persona es la que tiene que decidir. No puede ser ni el presidente, ni el ministro, ni siquiera el jefe de la empresa. Cada persona tiene que decidir dónde depositar su dinero. Totalmente, doctor. Deseo que pueda volver pronto. Vamos a hablar con nuestro mucho gerente de gusto. prensa. Y me gustaría que en esa ocasión hablemos de la escuela austriaca. Usted como economista. Pero excelente. Y ahí hablemos si Hayek o Keynes en Paraguay, históricamente, porque nosotros supuestamente nos denominamos muy hayesianos, Sí. y parece que a la hora de analizar los números somos más keynesianos que Así otra cosa. mismo, somos muy keynesianos. Podemos en el invitarle- Paraguay hay muchos keynesianos, lamentablemente. Podemos invitarle para hablar de Pero eso con mucho y gusto. aprender todos juntos. Aprendamos juntos, con mucho gusto. Gracias, doctor.